Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias a Rankia por organizar este evento, como todos los años, y por supuesto a toda la gente que apoya el proyecto del arte invertir, pues para fomentar la divulgación financiera, la independencia financiera o ganar dinero, como se suele decir. Entonces, bueno, pues yo vengo a hablar de mi librillo, que es las Small Caps, por tercer o cuarto año consecutivo, pues llevan sin hacer nada. Esperemos que 2025 sea el año, pero puede ser el 26 o 2030, pero bueno, algún año funcionarán. Entonces, antes de ver dos o tres compañías interesantes, pues tenemos aquí la gran pregunta de si ha llegado el momento. Entonces, este es un gráfico que nos resultó súper interesante, que muestra la situación actual. Tenemos a la izquierda el SP500 y el rendimiento cada estos 5 años. Vemos que la mitad ha sido por el crecimiento de los beneficios por acción, que es lo habitual todos los años, un 7, un 8% de media. Y por eso a largo plazo, pues estos índices dan ese rendimiento, un 7, un 8. Sin embargo, la otra mitad, hasta un 15% analizado, pues ha sido por el cambio en la valoración del múltiplo, que eso es ya más la psicología de los inversores, lo que están dispuestos a pagar por esos beneficios. Lo habitual es que eso se mantenga estable a lo largo del tiempo, entonces se puede ver como a lo mejor puede haber oportunidades en el SP600, que es lo opuesto, son las 600 pequeñas compañías del Standard & Poor's, que ha ocurrido lo opuesto. La parte verde se ha contraído estos últimos 5 años. Sin embargo, han crecido más, porque es lo habitual. Todos los años siempre crecen más, generan más valor y por eso a largo plazo han dado mejor retorno. Entonces, esto tiene que ver con una serie de factores técnicos del mercado, que si la indexación, los ETFs, todo el tema de la inteligencia artificial, un poco la euforia que se ha generado, que es una buena tecnología y lo hará bien, pero el otro día lo estaba hablando con un compañero, si pensáis, las small caps son el único segmento de inversión que todavía queda barato. Si miramos al oro, está en máximo. Si miramos Bitcoin, casi en máximo. Si miramos SP500, Nasdaq, también. En el mercado privado, el real estate pasa lo mismo. No han bajado los precios, a pesar de que han subido los tipos de interés. Si miramos el private equity, antes estaba viendo la presentación del compañero anterior, sucede lo mismo. No han bajado las valoraciones, ha ido muy bien. Entonces, poco a poco se van secando las oportunidades y es de los pocos segmentos que todavía quedan a precios atractivos y donde puede fluir mucha liquidez en un momento en el que estamos en niveles récord de liquidez por la situación que había de tipos de interés y la gente estaba pues esperando a invertir y cuando bajen los tipos pues teóricamente debería un poco animar la situación. Y de hecho la propuesta de valor de las small caps se puede ver en ese gráfico donde por el mismo crecimiento en beneficios por acción para el año que viene, en el año 25, tenemos la valoración en 15 veces, sin embargo, las 7 magníficas están en 35. Si nos vamos a compañías grandes, globales y demás, estamos casi en 20 veces. O sea, por la misma por mucho menos de valoración tenemos mucho más de crecimiento. Y este pues también es uno de los periodos pues, peores que ha habido medidos en esta gráfica de compañías grandes contra pequeñas. Son gráficos que hemos mostrado ya muchas veces, pero que es muy interesante y que está actualizado pues, al último mes y es uno de los periodos más atractivos. ¿Qué pasa? Que cuando han sucedido periodos como este, vemos que luego han venido 5, 7 o 10 años muy buenos. De hecho, en periodos como se ve ahí, en el año 2000, fue cuando se forjaron leyendas aquí en España, como Bestinver, Álvaro Guzmán, Paramés, porque eran fondos pequeñitos que tenían a lo mejor 20 o 30 millones en el año 2001, 2002 y esos fondos se fueron a gestionar 2.000 millones por esa euforia que se generó en, bueno, no euforia, sino una reversión a la media del mercado. Y bueno, esto es también lo mismo de antes, la discrepancia de valoración de compañías grandes, pequeñas, seguro que estos gráficos les habéis visto mucho. Y esto es curioso porque es el gráfico de los bonos high yield contra los investment grade. Entonces, los bonos high yield normalmente de alto rendimiento están muy correlacionados con lo que hacen las small caps. Entonces, podemos ver cómo incluso se han disociado en los últimos años y se ha generado ese gap cuando normalmente debería ir al mismo ritmo. Entonces, o sucede tipo el año 2000, que hay una corrección del mercado de deuda o hay una subida muy pronunciada del mercado de pequeñas compañías. Y de hecho el mercado sigue con miedo a la recesión, a los problemas, porque si vemos está sobreponderado en empresas de consumo estable y utilities, que se consideran cuasi bonos o una inversión muy parecida. Entonces nos da una idea del sentimiento que hay todavía y como las small caps la gente lo asocia a riesgo,
un activo de más volatilidad, pues en estos momentos tampoco hay mucho interés. De hecho, se puede ver cosas muy interesantes en el mercado hoy en día, como por ejemplo Walmart, que está cotizando a 35 veces beneficios. Eso no se había visto en toda la historia, y menos en un entorno de tipos más alto que lo que hemos tenido en los últimos 15 años. Yo recuerdo en el año 2015 Walmart crecía o iba igual de bien que ahora, pero estaba a 10 veces beneficios. Y en esa época las small caps estaban mucho más caras. Entonces ha habido como ese cruce de caminos últimamente. Entonces, hemos tenido la sorpresa de la bajada de tipos, el tema de la inflación también parece que está controlada. De hecho, pues cuando bajan los tipos, teóricamente deberían ir bien las small caps, como se ve en este gráfico, especialmente a 12 meses. Siempre que han bajado los tipos, el 100% de las veces ha sido alcista o han dado un rendimiento positivo. Este gráfico muestra lo mismo, y a largo plazo pues también se ve claramente en esta clase de gráficos cómo lo hacen mucho mejor. Es más recomendable el S&P 400 o el 600 que el Russell 2000. La gente lo mide mucho por el Russell 2000, pero son compañías de menos calidad, en muchas biotecnológicas, empresas que no ganan dinero, negocios casi startup, pero el S&P 400 o el 600 están mucho más consolidadas por cómo se construyen los índices. Entonces, bueno, para aquellos que les gusten los índices, los ETFs y demás, pues una recomendación muy sencilla pues es el 400 o el 600 en este entorno. Y de hecho se puede ver ahí la discrepancia de valoración actual, cómo está a 15 veces el S&P 400 comparado con el Russell 2000, que es 28, pero porque te incluye las compañías que están perdiendo dinero en la actualidad. Nuestra opinión es que el catalizador va a ser, bueno, la ausencia de recesión, que no está sucediendo, entonces, bueno, esa parte está bien, y debería ser la bajada de tipos. Especialmente en Europa, si miráis el Euribor, veréis que está pues, en 2,5 el día de ayer, que es muy interesante lo que está diciendo el mercado, en el sentido de que van a bajar los tipos y van a bajar muy rápido. Estaba viendo el otro día, por ejemplo, los datos de inflación de Francia, y hablaban de que había deflación ya, medido mes a mes, pero empieza a haber deflación. Entonces, pienso que especialmente en Europa puede haber muchas sorpresas en ese sentido a nivel de bajada de tipos. Este gráfico muestra el business climate, que tiene varias componentes, pero vemos que está en niveles no casi del 2008 o del confinamiento del COVID, pero niveles que no se habían visto desde hace 20 años. La inflación en Estados Unidos, medida por el famoso Truflation, que es un medidor más real y que se ha demostrado que ha tenido razón estos últimos 2 años, pues la inflación real estaría en torno al 1,4 en Estados Unidos. No tiene sentido que los tipos sigan todavía prácticamente al 5%, y todas estas bajadas pues, irán solidificando. Otro medidor muy importante que también mira la Fed es el tema de las ventas retail. Es uno de los principales indicadores avanzados que existen para saber si puede haber debilidad económica o recesión, y la Fed ha dicho claramente que no quiere quedarse por detrás como han hecho en el pasado, y que luego la solución sea peor que bajar tipos. Se puede ver que desde el año 2021 o 2022, la parte en rojo, que son las ventas retail, que es el estado del consumidor, está en contracción, ajustado por la inflación. Claro, la gente ve el gráfico como tal, que es la línea azul, la parte superior, y se ve que, bueno, que no está tan mal, pero si vamos a la parte roja, ajustada por la inflación, porque pues, compañías como Coca-Cola, Pepsi, pues te han subido los precios un 10, un 20, un 30%, pero el volumen de unidades vendidas es mucho menor porque la gente, pues con la inflación, subida de tipos y demás, está consumiendo mucho menos. Entonces, se puede ver que estamos a niveles tipo 2018, año 2000, 2001, y eso también pues ayudará a las bajadas de tipos. Y hace poco en Estados Unidos hemos tenido el primer dato de inflación sobre el tema de la comida o de los groceries, donde ha habido también deflación por primera vez, que era algo que no se veía desde hace muchos meses. Entonces, un poco ese es el entorno, la situación macro, pero nosotros lo que hacemos en True Value pues al final seleccionar compañías que pensamos que pueden ir bien independientemente de estos factores que hemos hablado. Si además el mercado está atractivo y tenemos viento de cola, pues oye, estupendo. Pero bueno, el disclaimer siempre tenemos que poner de que no son recomendaciones de compra ni de venta.
que estáis aquí para, espero, aprender o informaros un poco mejor y al final las opiniones que nosotros tengamos pues son nuestras subjetivas y no tienen por qué cumplirse. No vamos a hablar ya de las principales compañías de los fondos porque hemos hablado muchísimo de Nagarro, Teleperformance, son súper conocidas y bueno, también nos habéis preguntado mucho por las sopas de Nagarro, esperamos que no salga, porque nosotros estamos aquí a largo plazo para intentar multiplicar por 10, 20 veces y tampoco estamos para ganar un 50, un 80, un 100%. Y bueno, pues un poco la filosofía que tenemos. Bueno, este es el historial de True Value, que también supongo que lo conoceréis. Y una de las compañías que hemos invertido recientemente y que ha empezado a tener un peso importante en cartera es WEX, que representa muy bien lo que hemos estado hablando. Una compañía de tamaño medio de Estados Unidos, el trato al accionista es muy bueno, un negocio muy resistente a las crisis, pero que está en mínimos históricos de valoración. Es una empresa que lo que ofrece son servicios de pago a compañías. La típica tarjeta para que un empleado cuando está de viaje gaste en un hotel o realice los pagos que necesite de la empresa o ponga gasolina en el coche de la empresa o servicios, por ejemplo, incluso médicos, donde la compañía lo compra en gran volumen, lo paquetiza y así pues, el empleado se beneficia de unos menores costes sanitarios y la empresa pues, le ofrece un producto adicional. Entonces, este mercado es casi un oligopolio. Hay otra compañía que también tenemos en el fondo de grandes compañías que se llama Corpay, que antes era Fleetcor, y que lo demuestra los márgenes que tiene. No los tenemos aquí, pero tiene márgenes operativos cercanos al 50%. Eso, muy pocos negocios lo tienen en bolsa y el mercado te permite tenerlo por la situación oligopolística. Entonces, es una compañía que está protegida contra la inflación, tiene altos márgenes, tiene alto retorno sobre lo que te ha invertido, que son los típicos negocios que Warren Buffett recomienda cuando hay inflación. Además, tiene un histórico de más de 10 años creciendo los beneficios por acción a doble dígito. Los últimos resultados van en esa misma línea. Y la única parte un poco que es escéptica es el mercado, pues es todo el tema del coche eléctrico, de que pues la parte que tienen de negocio de tarjetas de repostaje de gasolina, pues no van a... como que ese negocio fuera a desaparecer o fuera a tener problemas. Entonces, en primer lugar, el tema del vehículo eléctrico está yendo mucho más lento de lo que se esperaba. En segundo, la propia empresa lo ha explicado, cuando hayan flotas mixtas de vehículos eléctricos y vehículos de gasolina, sus servicios se vuelven incluso más valiosos, porque el empleado o el cliente con una sola tarjeta pues puede hacer todos los consumos que tenga. El gestionar esas flotas también va a ser mucho más complejo a nivel logístico. Y WEX, no hay que olvidar que los empleados usan esas tarjetas mientras que están en el trabajo, mientras que están en la carretera. Pues el típico comercial o un señor que es el electricista o el personal de mantenimiento de una compañía y que pues durante su trabajo pues usa estas soluciones de la compañía. Entonces aquí la ventaja competitiva es enorme porque lo que quieres tener es una red enorme de establecimientos donde se pueden usar las tarjetas de la compañía y eso hace que las empresas por defecto quieran trabajar contigo por facilidad, porque una empresa pequeña si no tiene toda la red no podría acceder a ese nivel de servicio al empleado. Y a su vez le cobran mucha más comisión a los comerciantes por estar en la red de WEX o de Corpay. Entonces, después de todo este tema, la empresa, el dinero que gana todos los años, lo reinvierte en hacer adquisiciones o recomprar acciones para potenciar el crecimiento. Y bueno, este año va a ganar $18, pero es que hace 5 o 6 años estaba ganando 6 o 7 dólares. Y nosotros esta proyección que hacemos aquí pensamos que es conservadora. La compañía, de hecho, ha dado unas previsiones de crecer un 15% los próximos años de media, o sea que serían 5 años doblar los beneficios hasta unos 30 dólares por acción. Históricamente cotiza a 20 veces beneficios, pues sería a lo mejor 600, una cosa así, pero está... o nosotros pudimos comprar a 180. Ahora se está recuperando, pero si uno ve el gráfico de valoración se puede ver que jamás ha cotizado esta clase de valoración. Una compañía mediana que, bueno, un poquito tangencialmente puede afectarle o el mercado está escéptico de todo lo que no sea inteligencia artificial o que no sea vehículo eléctrico, conducción autónoma o empresas disruptivas. La siguiente compañía que hemos invertido bueno, a final del año pasado, principios de este, es IWG, que es la antigua Regus,
Y nos parece muy interesante en este entorno porque lo que ofrece son espacios de trabajo flexibles. Es el típico coworking de toda la vida, solo que es la empresa más grande de lejos del sector. Nosotros en su día, cuando estábamos empezando con Truvalue, de hecho éramos clientes y entendemos el valor que ofrece. Y de hecho, con el COVID ha cambiado radicalmente la estructura del mercado y el otro día estaba viendo un informe de CB Richard Ellis, que son de estas grandes consultoras inmobiliarias, de cómo se esperaba que este sector se acelerara el crecimiento hasta 2030 de una forma bastante significativa y de hecho han comprado una serie de compañías en el sector para beneficiarse de esta nueva tendencia del trabajo flexible, porque ahora las empresas lo que quieren es al empleado ofrecerle una solución híbrida de, oye, decir, puedes venir a la oficina 3 o 4 días y estar en tu casa 1 o 2. Y yo como empresa pues quiero un espacio flexible que me ajuste los costes. Entonces eso te lo ofrece Regus porque te monta la oficina como tú quieras, que mañana te va mal el negocio, pues puedes prescindir de una parte de la oficina y quedarte con la que sí que necesitas, que más empleados quieren ir a la oficina o estar más en teletrabajo, pues le da total flexibilidad. Entonces, tenemos además un fundador que tiene el 20% de las acciones y que curiosamente esta compañía, como ponemos ahí, en 2018 fue objeto de una OPA. Estaba Brookfield de por medio, que bueno, tiene cierta reputación en el mundo del private equity, intentó comprarla a más de 300 peniques por acción. En 2018 hacía un EBITDA de 380 millones y hoy en día es más de 500 y probablemente el año que viene será 600. O sea, es un 50% más y sin embargo cotiza a 170 peniques. La razón que encontramos básicamente es porque es una small cap, es de Reino Unido y el modelo de negocio históricamente era un poquito más cíclico, porque claro, tú alquilabas espacios de oficina a 10 años, pero el cliente se te podía marchar en un mes o en 2, con un preaviso de un mes o 2 meses, y eso generaba una inestabilidad, es como un banco, donde los depositantes se te pueden marchar al día siguiente, pero tú has dado una hipoteca a 30 años, entonces eso hace que los bancos pues, sea el principal motivo de quiebra, como el Silicon Valley o el First Republic o Banco Popular aquí en España, y eso pues generaba inquietud. Entonces, desde hace un tiempo han cambiado el modelo de negocio y dijeron, lo que funciona bien es el modelo hotelero. Cuando vosotros veis una empresa como Hilton o Marriott, no poseen el hotel. Tú ves allí el cartelito y demás, pero a lo mejor lo posee un inversor local o un REIT o un fondo o quien sea. Y ellos simplemente, a cambio de una comisión de gestión, te hacen todo la gestión del hotel. Entonces, Regus, después de la crisis del COVID, hay mucho espacio de oficina libre y esa gente pues no sabe cómo darle salida. Entonces la propuesta de valor que ha hecho es el modelo hotelero, de decir, oye, tú reformas la oficina, tú te gastas el dinero, la pones como yo te diga y yo te voy a traer los clientes porque tengo la marca, tengo la gestión y además ellos le demuestran al cliente que si lo gestionan ellos, la facturación y el beneficio es un 20% superior y encima de ese 20% más que van a facturar en coworking, si lo gestionaran ellos, de ahí sale su comisión, que van a pagar, si es un 5, un 10, un porcentaje de los beneficios. Con lo cual, se convierte en un modelo de negocio de altísimo retorno sobre el capital invertido, con una posibilidad de crecimiento enorme, sin la ciclicidad que había en el pasado. Tiene la ciclicidad habitual, pues como una empresa hotelera, como un Hilton o un Marriott, pero que el mercado está valorando ahora mismo esas compañías a 25, a 30 veces beneficios porque saben de esas características, a pesar de que crecen menos. Entonces, si vamos viendo las cifras de cuántas empresas están finalizando el contrato o comprometiéndose con Regus, está creciendo a niveles del 25 o el 30% anual durante los últimos trimestres y es un entorno muy favorable y es donde pues, es la principal compañía que tiene la marca. Entonces, aquí vemos también varios catalizadores. Uno de ellos podría ser que compraran la famosa WeWork de la bancarrota o una parte, que es lo que se rumorea en el mercado, con lo cual ya casi crearían un monopolio en el sector, con el único competidor que les podría hacer frente. Y la posibilidad de regulación o que el regulador se lo eche para atrás es baja, porque al final el cliente son otras empresas, no es el consumidor final de la calle y demás, entonces por ahí lo tiene un poco más controlado. Hay un segundo catalizador, que es que están cambiando la contabilidad al sistema americano y eso va a hacer que el tema del pago de los alquileres y de los leases que tiene del alquiler de oficinas va a ser mucho más limpio y va a tranquilizar y el EBITDA que van a ver los inversores pues es el
neto de ese realquiler que hacen del negocio tradicional que tenían. Y esto se rumorea que eventualmente la compañía van a pasar a listarla a Estados Unidos para deshacer ese gap de valoración que hay y que el mercado le aplica por la negatividad que hay hacia Reino Unido, lo cual es curioso porque es un país seguro para hacer negocios, hay una estabilidad económica, legal y demás, y bueno, también puede que ese aspecto cambie. Y luego hay otra parte súper interesante, que tienen una empresa de estas disruptiva, que es Worka. Worka es un marketplace para coworkings. Cuando una persona llega a una ciudad y dice, pues necesito una oficina para estar aquí o necesito un espacio de coworking para mi empresa, pues va a ese buscador y le aparecen. Entonces, casualmente esto es de Regus y lo compró a precios muy atractivos durante la crisis del COVID porque nadie confiaba en esto. Entonces, este negocio probablemente el año que viene o el siguiente va a estar haciendo cerca de 100 millones de EBITDA. Las valoraciones privadas mínimo van a ser de 15 veces EBITDA, podrían llegar a ser de 20. Y ha habido interés por comprarlo, solo que ellos lo quieren crecer hasta un nivel y luego desinvertirlo, porque también les genera un problema de conflictos de interés, porque ellos tienen puestos sus propios espacios de oficina en Worka, entonces, pues bueno, muchos clientes dicen, no, es que tú eres el dueño y me estás promocionando tus propios espacios. Entonces, es tan curiosa la situación actual de la valoración que solo Worka, valorado a 15 veces EBITDA o 16, 17, equivaldría prácticamente a toda la capitalización, que es ahora mismo de 1.700 millones, una cosa así. Y recordemos que eso solo es el 20% de la compañía. Habría otros casi 400 millones de EBITDA con 200 o 200 y pico millones de free cash flow, que en 2 o 3 años esperamos que crezca a más de 300, y estaría eventualmente cotizando. Si no venden esa parte de Worka, en 2 o 3 años estaría cotizando, como vemos ahí, el free cash flow por acción en torno a 6, 7 veces. Si el mercado acaba de creerse el nuevo modelo de negocio, pues podríamos estar hablando de valoraciones bastante más altas de las que ponemos. Hablamos de 15 veces beneficios o free cash flow, lo cual nos daría, pues bueno, más o menos cercano al doble o el triple en 3 o 4 años. Y esto, pues bueno, al final el mercado es soberano, es un poco lo que llevamos apostando los últimos años y a lo mejor, pues yo qué sé, puede estar plano, luego se doblan las acciones o puede que suba. Pero bueno, es curiosa la situación y ahora mismo no es muy difícil construir una cartera con posiciones similares a esto mismo. Y una compañía que hemos aumentado recientemente la posición es Vistry. Compramos a 950, la compañía subió y recientemente hizo un profit warning, el mercado pensamos que eso reaccionó un poco y ha vuelto al mismo precio pues, al que invertimos. Entonces es una compañía de construcción en Reino Unido también, donde hay muchas compañías penalizadas, con un equipo directivo muy bueno, con un historial del sector de generación de valor muy bueno y tienen lo que se llama el modelo de los partnerships. Entonces en Reino Unido, al igual que en España, hay un problema enorme de vivienda asequible. Los costes de la vivienda han subido mucho y eso pues al final al político de turno es algo que ya le empieza a preocupar porque es algo generalizado y se está promoviendo mucho en Reino Unido lo que se llama los partnerships. Esto es que aparece el gobierno de turno, ya sea local, regional, nacional, y le cede a la compañía terrenos gratuitos, porque los gobiernos o los ayuntamientos tienen mucho terreno sin usar en zonas urbanizables y lo que hace Vistry es a cambio de esa cesión del terreno, pues al cliente final le ofrece, o el ciudadano, le ofrece un precio mucho más bajo de lo que sería en el mercado libre. Entonces, está creciendo mucho este modelo y en Reino Unido los dos principales partidos políticos lo apoyan, está dentro de las principales campañas y realmente, a diferencia de España, sí que se está poniendo solución y sí que los números están empezando a funcionar. Vistry espera llegar entre 10.000 y 15.000 viviendas en los próximos años gracias a este modelo. Y lo que está haciendo es desinvertir el modelo tradicional, que requiere mucho working capital, requiere adelantar mucho dinero, y con ese dinero que van a recuperar esperan recomprar más o menos 1.000 millones en acciones, porque es una acción bastante líquida, y eso supone retirar el 30% de las acciones de circulación. Ellos tienen un objetivo de llegar a 800 millones de beneficio operativo, lo cual equivaldría pues, prácticamente a 600 millones de beneficio neto. Tengamos en cuenta que la compañía ahora está capitalizando 3 billion, pero si hacen la recompra serían 2 billion. Entonces, estaríamos hablando de
2.000 millones de capitalización contra 600 de beneficio, lo cual sería un múltiplo de 3 o 4 veces. Puede resultar un objetivo ambicioso, especialmente teniendo en cuenta los últimos resultados, que esperaban que este año el beneficio fuera de 400, va a ser 350 por una serie de costes excepcionales que han tenido en alguna división, que, bueno, según la directiva parece que está más controlado, pero de momento pues, ha bajado. Pero aún así, incluso teniendo en cuenta el beneficio que se espera el año que viene y demás, pues la acción estará cotizando ahora mismo más o menos a 10 veces beneficios, sin deuda, recomprando muchas acciones y con unas perspectivas de crecimiento pues, bastante interesantes y un sector que puede generar bastante tracción entre los inversores por todo el viento de cola macro que hay en el sector. Y bueno, con eso acabamos la presentación. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo y que si estáis invirtiendo en Small Caps, pues bueno, que no se pierda la fe. Muchas gracias.